Mientras que a algunos les gusta divagar en vídeos cortos para airear un poquito la mente, yo me lo paso bien leyendo teorías de la conspiración en foros de Reddit americanos, ¿vale? Creo que es un hábito totalmente infravalorado porque si no fuera por esto, no hubiese descubierto, encontrado ni aprendido sobre toda la tesis de XRP que estamos destilando y juntando y divulgando en Macroespeculador. Hay muchos puntos que hay que poner encima de este tablero de ajedrez 4D y yo me lo paso bomba, pues poniendo estas piezas de puzzle juntas, porque veo información de un sitio, después de otra, después lo junto, después me doy cuenta que otra persona ya lo ha juntado o que yo lo había juntado por primera vez y después otro también lo está viendo. Y una de estas epifanías fueron estas fórmulas matemáticas que tienen ya más de un siglo de antigüedad, son fórmulas económicas donde se ve esto del supply, el velocity y todo eso, ¿no? Entonces, aunque ya vimos las mates institucionales que nos llevarían a XRP a precios increíbles que pocos verían, porque todos hubiesen vendido ya, en el sentido de que cuando lleguen a 5 o 10 dólares todo el mundo habrá vendido, hoy quiero ilustrar por qué este plan lleva décadas en movimiento, varias generaciones en movimiento. Una de las cosas que más me llamó la atención por mis paseos, entre comillas, en Reddit, fue que en los emails de Satoshi Nakamoto con Sirius, Satoshi menciona varias veces otro proyecto de dinero digital llamado Ripple. No sé si os suena, ¿vale? En este email de 2010 dice: ¿estás familiarizado con Ripple? En cuanto a los sistemas de confianza, Ripple es único en la difusión de confianza en lugar de concentrarla. Pues el Ripple al que estaba haciendo referencia Satoshi Nakamoto en este email era distinto al que conocemos ahora, pero no por ello menos relevante, porque hay conexiones insólitas que vale la pena explorar. Satoshi parecía conocer un montón de proyectos anteriores de dinero en Internet y de vez en cuando hablaba un poco de ellos, ¿no? Aunque la criptomoneda XRP no existía como tal o como la conocemos ahora, Ripple como marca es más antigua que Bitcoin. Estamos hablando de 18 años de diferencia desde los orígenes hasta que se crea. Pero lo interesante no es solo esta patente de Ripple Communications en 1991, acordémonos que Bitcoin salía décadas más tarde, sino que en la patente de 1991 se puede leer quién es que lo registra, que registra la marca Ripple, ¿vale? RipplePay.com lo registra básicamente Ryan Fugger. Pero en esa patente y esa persona que lo registran hay algo interesante. Una red de conexiones insólitas. Y no lo digo porque ese mismo año que se registra Ripple en 1991, el logotipo de Bitcoin aparece en una moneda de un videojuego, ¿vale? Hoy nos centramos en lo que sabemos ser cierto, pero que algunos alegarán que es casualidad, otros que es conspiración, pero yo estas casualidades puntuales como el logo de Bitcoin en un momento específico de la historia en un videojuego, aunque quedaban muchos años para que saliera Bitcoin, lo voy a dejar en un pin, ¿vale? Lo voy a dejar en el aire como una pieza de puzzle que aún no podemos juntar. Igual que en una película de 1992, en la que unos hackers pueden acceder al sistema de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, en esta película, y lo que se ve en pantalla es XRP 262. Quizás son casualidades o quizás no, pero lo que sí sabemos es que a las élites les encanta, o más bien tienen la obligación de dejar huevos de Pascua. En inglés lo llaman Eastern eggs, ¿vale? Huevos de Pascua escondidos sobre sus planes, como pequeñas pistas, migajas de pan por ahí. No necesariamente porque quieran o porque se sientan culpables o algo así, sino porque creen en lo que se llama retribución kármica, en la que les parece moralmente correcto hacer lo que hacen siempre que dejen pistas. Es decir, no se sienten culpables porque te están dejando por ahí migajas de pan. Bajo este pretexto, es culpa nuestra por ser demasiado tontos para no darnos cuentas. Hombre, si te he dejado pistas ahí, ¿cómo no te das cuenta? Entonces, les parece moralmente correcto siempre y cuando dejen algún tipo de simbología o pista. Es como cuando dices una verdad a medias o una mentira a medias que te hace sentir mínimamente bien porque, bueno, ya lo he dicho, pero no ha sido la otra parte que no lo ha interpretado bien, ¿no? Pero si volvemos a lo que no es especulación o macroespeculación y es puro dato, vemos que en 1991 se registra Ripple Communications de la mano de Lindsay Bowman. A su vez, Ripple.com, el dominio, se registra en 1998 por Jed McCaleb y en 2005, 4 años antes de Bitcoin, se registra el dominio RipplePay.com. Pero ojo, porque el enredo solo acaba de empezar. La relación entre Jed McCaleb, Chris Larsen y Ryan Fugger es clave para entender el origen de Ripple y XRP, porque no fue exactamente una, digamos, asociación tradicional. ¿Quién era Ryan
Fugger. Pues Ryan Fugger creó Ripple Pay en 2004, un sistema web de pagos basado en confianza entre personas. No tenía ni blockchain ni criptomoneda, pero la idea central era que cualquiera pudiera extender crédito a otros dentro de una red descentralizada. La propia persona de Ryan Fugger es todo un enigma y agujero de conejo en sí mismo, porque si vamos a su perfil de Twitter, que lleva años sin actualizar, encontramos tweets muy interesantes en los que habla de forks de Bitcoin y otros temas, y ahora las respuestas de sus tweets, como no, son todo de personas preguntándole si Satoshi no sé qué. ¿Por qué? Bueno, este es otro de los muchos melones que se pueden abrir. Se sabe que en 2011 Jed McCaleb empezó a trabajar en un nuevo tipo de red distribuida, similar a Bitcoin, pero sin minería, ¿no? Entonces contactó a Chris Larsen, otro de los cofundadores de ahora lo que conocemos del Ripple actual con XRP y eso, y a otros desarrolladores como David Schwartz, que es el actual CTO de Ripple, que antes había trabajado, atención, por agencias de inteligencia de Estados Unidos como la NSA y agencias de inteligencia de 3 letras, ¿vale? Y Arthur Brito para crear lo que hoy conocemos como el XRP Ledger. ¿Cómo entra el señor Fugger en esto al que nunca se hace referencia ya en este señor, porque desapareció del mapa, ¿no? Pues en 2012, cuando McCaleb y Larsen ya estaban desarrollando el XRP Ledger, se acercaron a Ryan Fugger para proponerle usar el nombre Ripple y la filosofía de su sistema como base conceptual para su nueva red, ¿no? Fugger, pues, cedió el control de Ripple Pay y dio, digamos, su bendición para continuar bajo el nombre de Ripple. Pero no fue cofundador como tal, ni tuvo un papel operativo dentro de OpenCoin o Ripple Labs, que fueron los otros nombres que tuvo este proyecto, ¿no? O sea, que sí hubo contacto y transacción, pero Fugger no fue socio ni cofundador de OpenCoin, que sepamos que, como digo, OpenCoin era de los nombres antes de rebautizarlo, digamos, ¿no? Entonces, McCaleb y Larsen tomaron la idea de confianza descentralizada de Fugger, pero la reescribieron desde cero con un enfoque completamente nuevo, ¿no? Ledger distribuido, XRP, validadores, todo el rollo que ya conocemos. Así que Ripple fue creado originalmente por Ryan Fugger y se llamaba OpenCoin. Después pasó a ser Ripple Labs, pero luego evolucionó bajo Chris Larsen y Jed McCaleb. Si hacemos vista de pájaro, nuestra querida vista de águila, súper lejos, ¿no? Para ver desde eso, las migajas, el zoom out, esas migajas de dinero, nos encontramos con algo muy interesante. Para empezar, lo que llama mucho la atención aquí ya es el propio apellido de Ryan, el señor Ryan Fugger. Fugger no es un apellido cualquiera. Es uno de los apellidos con más peso en la historia financiera de Europa y posiblemente del mundo occidental. Si os ponéis a tirar del hilo, os dais cuenta de que estáis tirando de un hilo que conecta directamente con 500 años de banca privada, con financiación de imperios, con quiebras soberanas, con guerras santas, con el Vaticano, con minas de plata austríacas, con los barcos cargados de oro que llegaban desde América y de fondo con el diseño completo del sistema bancario tal y como lo conocemos hoy. O sea que el sistema monetario actual tiene un apellido, uno de los apellidos que, digamos, encapsulan, hacen de paraguas al sistema arcaico legacy al que estamos hoy, es este apellido Fugger, ¿vale? Y casualmente con un origen del registro de Ripple. Así que vamos por partes. Y tranquilos que os lo voy a desgranar paso a paso porque esto no se entiende en 4 líneas, ¿vale? Si lo tuviera que resumir en una frase sería esta. El apellido Fugger es al sistema bancario lo que Rockefeller es al petróleo. Punto. Y el hecho de que la patente de la marca original de Ripple esté firmada por una persona con este apellido, ¿creéis que es casualidad? Los Fugger eran una familia de comerciantes alemanes con base en Augsburgo, una ciudad libre, ¿no?, del Sacro Imperio Romano Germánico que durante los siglos XV y XVI pues se convirtió en uno de los nodos financieros más importantes de Europa. ¿Y sabéis cómo empezaron? Ah, pues ya eran ricos. No, eran tejedores. Tal como suena. Empezaron tejiendo lana en el siglo XIV, pero rápidamente se dieron cuenta de que el dinero de verdad no estaba en producir, sino en mover dinero de los demás, ¿vale? Entonces, el gran salto lo dio Jacob Fugger, conocido como Jacob el Rico, a finales del siglo XV. Con este apodo ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Este hombre concentró tanto poder financiero que llegó a ser uno de los primeros multimillonarios documentados de la historia. Se calcula que su fortuna, bueno, si la ajustamos al valor actual, superaba sin problema los 400.000 millones de dólares. Y no era empresario tecnológico, ¿vale? Era un banquero y ya está, punto. Lo que hizo Jacob Fugger fue inventar prácticamente las mecánicas modernas de banca multinacional.
muchas de las cuales han derrapado hasta llegar al día de hoy, con el sistema legacy en el que nos encontramos en el sistema monetario actual. Estamos hablando de letras de cambio entre ciudades europeas, cuentas de espejo entre sucursales, de hecho, son las precursoras directas de las cuentas nostro-vostro modernas, las mismas que XRP está diseñado para sustituir en algún momento, así que mantengamos esto en la mente, ¿no? También crédito soberano a reyes, monopolios estratégicos sobre minerales clave, doble contabilidad, cobertura de riesgo cambiario, lo que hoy llamamos hedging de divisas, ¿vale? Es decir, prácticamente todas las herramientas que hoy usa Goldman Sachs ya las tenían los Fugger en el siglo XVI, solo que con tinta y pergamino en lugar de pantallas Bloomberg, ¿de acuerdo? Entonces, la parte jugosa de los Fugger no es que se convirtieron en banqueros de pequeños comerciantes, eran los banqueros de las dos instituciones más poderosas de Europa, que era el Sacro Imperio y el Vaticano. Cuando Carlos V quiso ser elegido emperador en 1519, necesitaba sobornar a los 7 príncipes electores. La factura ascendió a unos 850.000 florines, que dicho así, dices, bueno, no debe ser mucho, ¿no? Pero es una cantidad obscena para la época, bueno, de entonces y de ahora, porque equivaldría más o menos como a 400 millones de euros actuales en oro, ¿de acuerdo? Unas cuantas toneladas. ¿Quién puso ese dinero? Pues Jacob Fugger. Sin esa transferencia, simplemente Carlos V no habría sido emperador y la historia de Europa habría sido otra. Y 4 años más tarde, Carlos V se retrasaba en los pagos que le tenía que hacer y devolver a Fugger, y el propio Fugger le escribió una carta que ha pasado a los manuales de historia económica diciéndole en esencia de Su Majestad, sin mi dinero ni siquiera tendría usted la corona imperial, así que pague. O sea, tener cojones para escribirle eso a un emperador te da la dimensión del poder que manejaba esta familia, ¿no? Con el Vaticano la cosa fue todavía más jugosa, porque los Fugger fueron los gestores financieros oficiales de las indulgencias papales en Alemania, es decir, el famoso negocio que provocó la ira de Lutero y desencadenó la reforma protestante. El caso es que la banca de los Fugger se llevaba comisión por gestionar la venta de perdón de los pecados, literalmente. Y de paso, pues financiaban la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo cual pues les daba acceso directo al círculo papal, a los archivos del Vaticano, que esto para mí es lo más enigmático del mundo. Yo creo que hay un tipo de información que no encontraremos nunca en Internet, y creo que cuando se quemó, no sé si adrede o no, la Biblioteca de Alejandría, muchos de esos documentos después terminaron en los archivos del Vaticano, que solo unas poquitísimas personas tienen acceso ahí, ¿no? El caso es que esta familia era de los pocos, o ha sido de los pocos, a los que ha tenido acceso. Ya os digo, acceso al círculo papal, archivos del Vaticano y los mecanismos también diplomáticos de la curia. Entonces, también controlaban las minas de plata y cobre en el Tirol. Eran prácticamente el monopolio europeo de cobre durante décadas, ¿de acuerdo? Sin cobre no había cañones, sin cañones no había guerras, sin guerra no había imperio. Y sin Fugger, pues no había cobre, ¿no? Entonces, ellos mismos, esta familia solo, ya cierra el círculo de alguna manera. Pero aquí también tenemos que mencionar a España. ¿Qué tiene que ver España con Fugger? ¿Y qué tiene que ver Fugger con XRP? Después, lógicamente, en un momento en este propio episodio, lo vamos a enlazar todo. Os lo digo en un segundo, pero antes de continuar, recordad que si te interesa seguir destapando el entramado con el que los bancos centrales y la infraestructura institucional están ejecutando el reset monetario, entonces no te puedes perder episodios como este. Suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, porque es el único sitio donde aviso de mis análisis. Es el único sitio donde lo verás, porque en otras plataformas no avisan, no sé por qué, debe ser por los temas que tratamos, pero si te quieres asegurar de verlo, simplemente te suscribes gratis a mi newsletter. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, quieres unirte a la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores con información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. También tenéis el enlace en la descripción. Entonces, lo prometido es deuda. ¿Qué tiene esto que ver con España? ¿Qué tiene este nombre que ver trayéndolo a casa? Porque cuando hablamos del Imperio Español, donde no se ponía el sol, del oro y la plata que llegaba desde Potosí y desde las Américas, lo que muy poca gente cuenta es que ese oro no se quedaba en España. España era básicamente el cajero automático de los banqueros alemanes, y muy especialmente de los Fugger. Felipe II hizo 4 defaults oficiales
que es de, señores, no tenemos pasta, estamos caput, ¿de acuerdo? Hizo 4 de estos defaults. Oficialmente, ¿vale? Entre 1557 y 1627. O sea que 4 veces el imperio más poderoso del mundo en ese momento se declaró formalmente en quiebra ante sus acreedores. ¿Y qué hacían los acreedores? Pues como no podían cobrar, se quedaban directamente con los barcos. Cuando un galeón cargado de plata pues llegaba a Sevilla, no entraba al tesoro real, sino que entraba a las bóvedas de los Fugger en pago de intereses atrasados. Hubo incluso periodos en los que los Fugger gestionaban el monopolio de la sal en España, los maestrazgos de las órdenes militares y partes enteras del comercio americano. Todo como compensación por las deudas del imperio, todo por la pasta que le debía España a los Fugger. Es exactamente la misma espiral de la muerte financiera de la que se habla con el Bitcoin de MicroStrategy. Deuda que no se puede pagar, colateral que se devalúa, acreedores privados que terminan apropiándose del activo subyacente. 5 siglos después, mismo guión, ¿no? Es matemático. Pues España nunca se recuperó financieramente del agujero que dejaron los Fugger. 4 siglos largos de retraso económico arrancan exactamente ahí, en este punto. Entonces, cuando los Fugger empezaron a perder peso, un poquito de peso al menos, o desaparecer un poco del mapa, no sabemos tampoco si adrede o no, a finales del siglo XVII, no es que la banca privada europea desapareciera, lo que pasó es que el centro de gravedad financiero se trasladó. Primero a Génova, después a Ámsterdam, después a Londres, y en cada traslado las técnicas y mecanismos de los Fugger viajaban con las mudanzas. Extrañamente, ¿no? Estos centros económicos y financieros del mundo se iban a todos estos sitios, pero los sistemas que los Fugger ya habían dejado ahí se trasladaban con ellos. Por eso digo que no es del todo seguro si desaparecieron o dieron a un perfil más bajo a propósito. Yo creo que sí, ¿de acuerdo? El caso es que el Banco de Venecia, fundado en 1587, tomó parte de la herencia técnica. De ahí pasó a Ámsterdam, con el Banco de Ámsterdam en 1609, considerado por muchos historiadores el primer banco central moderno del mundo. Y de ahí, en una jugada estratégica perfectamente documentada, las familias venecianas y romanas que estaban detrás pues trasladaron el modelo a Londres a finales del siglo XVII, dando forma a lo que es ya al Banco de Inglaterra en 1694. Y de Londres, pues 2 siglos después, a Nueva York, ¿no? Con la creación, y así hasta nuestros días, un siglo más tarde, con la creación de la Reserva Federal, la Fed, en 1913. Los nombres cambiaron, los apellidos cambiaron, los Fuggers pasaron a ser, digamos, sustituidos en visibilidad al menos por los Rothschild. Los Rothschild fueron parcialmente sustituidos por los Rockefeller, Morgan, Warburg y Schiff, pero la mecánica, al menos la mecánica de fondo, siempre ha sido la misma desde entonces. Banca privada que controla el crédito soberano, banca privada que financia las guerras, banca privada que cobra intereses sobre la creación monetaria, banca privada que se queda con los activos cuando el deudor no puede pagar. Y ya lo vemos así. De hecho, dentro de la Alianza Macroespeculadora, la comunidad privada que tenemos, en uno de los audiocursos hay una lección entera donde hablo cómo el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo financiando los dos bandos. Ahí nos adentramos ¿por qué? Porque nos lleva a un token muy interesante que llevamos en cartera. El caso es que 500 años del mismo modelo, simplemente reempaquetado cada generación, con un giro un poquito distinto, pero el mismo modelo durante 500 años de plan. Y lo más importante es que nunca dejó de existir el linaje Fugger. La familia sigue existiendo hoy, sigue siendo nobleza alemana, sigue siendo enormemente rica y sigue residiendo casualmente en lo que se conoce como Augsburgo, donde mantienen un complejo histórico llamado Fuggerei o algo así, que sigue siendo de su propiedad desde hace más de 500 años. De las instituciones de viviendas sociales más antiguas del mundo, que paradójicamente está construida sobre el dinero de las indulgencias papales, ¿no? Y de las defaults del Imperio Español. Ahora bien, vayamos más con la vista de hormiga. Esto era un poco más zoom out y nos hemos ido acercando con la lupa. Porque esa es la parte que conecta directamente con todo lo demás. Los Fugger, como toda nobleza europea, tiene escudo de armas. Ya sabéis, el emblema familiar, no un escudo. Bueno, concretamente son 2 escudos, uno con 2 lirios entrelazados sobre fondo azul y oro y otro más complejo que aparece en sus documentos oficiales. Si vamos al archivo histórico de Augsburgo, los podemos ver perfectamente. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan relevante el apellido y su escudo de armas? Porque hay un detalle que conviene tener en mente desde ya.
la portada de The Economist de enero de 1988 titulada Get Ready for a World Currency. O sea, es la famosa portada con el Fénix devorando billetes de dólar y con una moneda colgada al cuello que pone 10, con un símbolo que se parece que si XLM, que si no sé qué, tiene varios elementos heráldicos sutiles que algunos investigadores asocian con escudos de banca privada europea, incluidos los de los Fugger. ¿Vale? La interpretación es discutida y honestamente yo prefiero también ponerle un pin como hago con el logo de Bitcoin en la moneda de videojuego de 1991 que hemos mencionado en la introducción que hemos visto ahí, ¿vale? Pero lo que sí es completamente verificable es esto. The Economist es propiedad mayoritaria vía un fideicomiso de varias familias europeas con vínculos históricos directos con la red de banca privada que arranca con los Fugger. Concretamente la familia Cadbury, la familia Rothschild, la familia Schroeder y la familia Agnelli, que participan o han participado en, ser accionistas del propio Economist Group, ¿vale? Todas ellas son linajes financieros con raíces que conectan, ya os digo, directamente o indirectamente con la red europea original de la banca privada. Es decir, la revista que en 1988 publica una portada profética anunciando una moneda mundial está editorialmente controlada por descendientes de la misma red bancaria que financió a Carlos V y al Papa, ¿no? Y esa moneda mundial que predice la portada coincide funcionalmente con lo que es XRP que está diseñado para hacer en un futuro ya no muy lejano. Entonces, ¿casualidad o coincidencia planificada? Tampoco es casualidad que en esa portada hubiese un fénix. El fénix no es un símbolo cualquiera, es el símbolo clásico de la regeneración, en este caso financiera, del sistema que muere y renace de sus cenizas. Aparentemente aparece una y otra vez en simbología masónica, en los billetes de las primeras colonias americanas, en escudos heráldicos de banca privada europea y, por supuesto, en la propia portada de Economist de 1988. Es este fénix el símbolo perfecto del gran reset, el gran reseteo, el gran reinicio. Un sistema viejo que se quema completamente para que de las cenizas emerja uno nuevo. Y en esa portada, encima del fénix, hay elementos heráldicos. Y debajo del fénix, los billetes del dólar que se queman, ¿no? Y la moneda al cuello y la fecha, todo en una imagen. Si conectamos el fénix con el apellido Fugger, con las familias que controlan editorialmente esa publicación y con el hecho de que en 1991 una persona apellidada Fugger también registra una marca llamada Ripple Communications precisamente cuando se está fraguando el rediseño completo del sistema financiero global, entonces dejas de ver casualidades, empiezas a ver coreografía. ¿Coincidencia que el creador del proyecto que termina convirtiéndose en XRP se apellide igual que la dinastía bancaria europea más poderosa de los últimos 500 años? ¿Coincidencia que la fecha de registro, 1991, sea exactamente el mismo año en el que el logo de Bitcoin aparece como huevo de Pascua en una moneda de un videojuego? ¿Coincidencia que en 1992 una película de Hollywood muestra en una pantalla el código XRP262 en una escena de hackeo de la Reserva Federal? Demasiadas coincidencias para que sean casualidades. La marca Ripple Communications no se queda quieta. Pasa, como veis, a lo largo de su historia por varias manos. En 2004 reaparece como Ripple Pay, registrada también por Ryan Fugger, pero ahora como sistema web de pagos basado en confianza entre personas. En 2012, Jed McCaleb y Chris Larsen contactan con Fugger para usar el nombre Ripple y la filosofía de Ripple Pay como base conceptual para su nuevo proyecto, ¿no? Y Fugger pues cede el control y la empresa aquí pasa a llamarse OpenCoin. OpenCoin se convierte después en Newcoin, Newcoin se convierte en Ripple Labs, Ripple Labs lanza XRP Ledger en 2012, que es el primer activo, como bautizado inicialmente como XNS, y solo después lo rebautizan como XRP. Y dentro del equipo, digamos arquitectónico, aparece David Schwartz, que actualmente CTO de Ripple, y es casualmente un contratista, en su momento fue de la NSA, del FBI, del Pentágono, de la OTAN y que casualmente también fue desarrollador temprano de Bitcoin en los foros originales. Es decir, la cadena queda así. Dinastía bancaria europea más poderosa del milenio anterior, Fugger. Apellido idéntico que registra la marca Ripple, Ryan Fugger, 1991. Traspaso a fundadores con vínculos directos con agencias de inteligencia, McCaleb, Larsen y Schwartz. Activo digital diseñado específicamente para sustituir las cuentas espejos entre bancos que los propios Fugger inventaron en el siglo XV y que actualmente son las nostro vostro.
Si esto fuese una novela, el editor te la rechazaría por ser demasiado obvia. Y aquí, digamos que cierra el círculo, ¿no? De una manera casi poética. ¿Qué inventaron los Fuggers en el siglo XV-XVI? Las cuentas de espejo entre sucursales bancarias en distintas ciudades europeas. Si tú depositabas oro en la sucursal de Augsburgo, podrías retirarlo en la sucursal de Sevilla, porque ambas sucursales pues, mantenían un balance equivalente, ¿no? Y eso es exactamente la mecánica nostro vostro que hoy mantienen los grandes bancos a nivel global y que tiene atrapados, según estimaciones del propio Banco de Pagos Internacionales, entre 5 y 10 billones de dólares, que son 10 trillones americanos, en colateral inmovilizado por todo el planeta. Esto es lo que son las cuentas nostro vostro y lo primero que el valor de XRP empezará a hincharse, es decir, el valor de estas cuentas cuando dejen de estar congeladas inmóviles después de un siglo así, empezarán a entrar como la primera fase de hinchada de valor parabólico de XRP. 5 siglos después, los bancos siguen usando exactamente la misma mecánica que inventaron los Fuggers, solo que ahora con software en lugar de pergamino. ¿Qué hace XRP? Pues liberar ese colateral inmovilizado, ¿no? Sustituir el sistema de cuentas espejo entre bancos por liquidación instantánea con un activo puente neutral, es decir, que XRP es literalmente la tecnología que hace obsoleto el modelo de banca multinacional inventado por los propios Fugger. Y casualmente, la marca registrada pertenece a alguien con ese apellido. No sé si estáis viendo el patrón. Es como si la familia que durante 500 años se benefició de la fricción de la liquidez bancaria internacional fuese precisamente la que está detrás de rebranding que va a sustituir esa fricción por liquidación instantánea. Solo que ahora, en lugar de cobrar comisión bancaria sobre billones de dólares atrapados en cuentas de espejo, van a cobrar el peaje de la nueva autopista de liquidación. Misma estructura, mismo flujo de fondos, distinta tecnología. Esto es lo que me parece más importante de todo. Las élites financieras europeas no improvisan en horizontes de 5 años. Planifican, como veis, en horizontes de 5 generaciones o más. Si miráis la historia de Fugger en perspectiva larga, veis un patrón clarísimo. Se posicionaron en la tecnología emergente de cada época. Copan los flujos de pago, financian a quien tiene poder político, se quedan con los activos cuando el poder político no puede pagar y cuando el ciclo se cierra, trasladan el centro de gravedad financiero a otra ciudad. Augsburgo, Génova, Ámsterdam, Londres, Nueva York y posiblemente en el siguiente pues una autopista global de liquidación digital sin sede física específica. Esa autopista hoy por hoy se llama XRP Ledger y casualmente la marca registrada original de esta autopista lleva el apellido de la familia que abrió el ciclo en Augsburgo hace 500 años. No estoy diciendo que la familia Fugger histórica esté literalmente y linealmente detrás de Ripple, probablemente no lo esté al menos en el sentido más literal, pero el simbolismo, el patrón, el linaje narrativo está perfectamente alineado casualmente. Y como dije al principio, las élites tienen la costumbre, casi obligación, de dejar huevos de Pascua, migajas de pan, de señalar lo que están haciendo en el momento exacto en el que lo hacen, para cumplir con la retribución kármica. Lo dijeron, la culpa es nuestra por no leer entre líneas. A mí me parece que cuando alguien junta un apellido cargado de 500 años de historia bancaria, una marca registral de 1991 que coincide con huevos de Pascua en un videojuego, una película de 1992 que muestra un XRP 262 en pantalla, una portada de Economist en 1988 que predice una moneda mundial para 2018, una arquitectura técnica diseñada para sustituir exactamente lo que esa familia inventó hace 5 siglos y una junta directiva moderna llena de exfuncionarios del Tesoro y de las agencias de inteligencia. No estamos ante un proyecto cualquiera de Silicon Valley, estamos ante el cierre de un ciclo de 500 años. Pero Bitcoin fue la primera criptomoneda, ¿no? El sistema de banca privada multinacional que arrancó con Jacob Fugger en Augsburgo está cerrando su versión analógica para arrancar la versión digital. Y la marca de transición, el rebranding histórico, lleva por casualidad o por diseño el apellido del fundador del ciclo anterior. Cuando entendemos esto ya no hay marcha atrás. Ya no miramos los apellidos igual, ya no miramos las portadas igual, ya no miramos las marcas registradas igual. El fénix arde, se está apagando la llama para que solo queden las cenizas. Lo que viene es lo que ya estaba escrito en esa portada del 88, solo que pues no lo supimos leer cuando había que leerla. Y mirad, sé que ahora esto sonará a conspiración, pero cada vez suena menos a conspiración cuando se va cerrando el círculo poco a poco. No considero estas macroespeculaciones predicciones, sino mi diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados y lo que viene después
es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, el siguiente paso es unirte a nuestra comunidad privada, la Alianza Macroespeculadora. Siendo miembro te enterarás con meses de antelación sobre lo que el resto aún ni se imagina. Ahí comparto análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros, audiocursos y mucho más. Únete a la alianza con el enlace que tienes en la descripción. Nos vemos dentro y en el próximo episodio abierto de mi lado macroespeculador.